Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante para las personas que se encuentran aquí en Portugal, los que piensan venir aquí. El gobierno portugués, invierte todos los años en, digamos, impartir en los colegios cursos de lengua portuguesa para extranjeros. Esto nos beneficia a nosotros porque, aparte de poder aprender una lengua extranjera, que sería, por ejemplo, si sabes inglés y quieres aprender portugués, puedes aprender portugués. Si sabes español, puedes aprender portugués escrito o hablado. También dan un pequeño pago, entre comillas, voy a decirlo así, un abono por estudiar esto. Por estudiar esto sería un pequeño subsidio, de estudio, que es pagado ya a lo largo del año al finalizar el curso. Luego de algunos meses ya es depositado en tu cuenta. Esto puede variar porque el curso como tal lo imparte tanto la entidad de desempleo aquí en Portugal, el IFPP, lo voy a dejar aquí de todas formas por si me equivoco, y algunos colegios. Por ejemplo, voy a dejar aquí una lista de algunos colegios aquí que pueden impartirlo, aquí en mi mano izquierda. Por ejemplo, aquí en Braga, donde yo me encuentro, lo imparte el desempleo y también la escuela Alberto Sampaio, ¿vale? ¿Qué debes hacer para poderte inscribir? Muy fácil, solamente tener tu pasaporte en mano, tener el número de seguridad social, el número de NIF y el número de utente. Y si me dices, Alejandro, pero es que yo vengo llegando y no tengo nada, ningún documento de esto, porque estoy sacándolo, no pasa nada. Tú puedes inscribirte con tu pasaporte. Ellos te van a dar un pequeño link de donde llenar tus datos, y pues bueno, puedes colocar los 000, 00000, y luego a partir del tiempo poder cargar esos documentos a medida que vayas viendo las clases. Al final de clases siempre te van a pedir el IBAN, que es el número de cuenta bancaria, porque allí es donde van a hacer este pequeño subsidio o depositarte ese pequeño subsidio, que te va a ayudar mucho. Por ejemplo, si vienes llegando y no cuentas con pocos recursos y estás trabajando, luego a final de año puede ayudarte esto a, digamos, entre comillas, movilidad, comida o cualquier tipo de situación. Recuerda que es un subsidio diario de alimentación, ¿vale? Es como, por ejemplo, he escuchado, de 5 euros, 6 euros, 4.5 euros por clase. Como son 50 clases, bueno, puedes sacar su sumatoria. He escuchado de otras personas que me han dicho, no, Alejandro, yo lo he hecho en el desempleo, y ha sido de algo de 100 euros por mes. He escuchado personas, que me lo han comentado. Lo que yo tengo, que me ha pasado a mí, o que ya yo he visto directamente, que he preguntado, es algo de 4,5, ¿vale? Por clase. Son 50 clases a lo largo del año. Que eso es depositado en el IBAN que tú dejas al final de año. Luego ha pasado de unos 5 o 6 meses, ¿vale? ¿Qué tipos de cursos da o qué intensidad de cursos pueden dar en estos colegios? Es A1, A2 y luego B1 y B2. Cada clase es importante. Por ejemplo, en el colegio Alberto Sampaio daban lunes, martes, miércoles y jueves. Creo que es jueves si no me equivoco, pero lunes, martes y miércoles. Eran clases, digamos, podías ver un lunes de 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, y un miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche, O podías ver un martes de 7 de la noche a 10 de la noche y un jueves de 7 a 10 de la noche, O sea, el horario varía dependiendo de las personas que se vayan inscribiendo. No considero que, por ejemplo, en este colegio casi los cupos se agotan muy rápido, y más que todo por la cantidad de personas que estamos llegando hispanohablantes y que queremos aprender esta lengua, porque es importante para poder comunicarse, como tal. Imagínate que no tuviste el tiempo de adquirir un buen curso, pero puedes ir estudiando, puedes ir aprendiendo, y esto te va a abrir los campos de trabajo, Si eres profesional, si no eres profesional, si vienes con una visa, si vienes con una manifestación de interés, la verdad es que es muy importante, ¿sí? En mi caso, la verdad es que me ha ayudado muchísimo, porque me ha abierto puertas para poder sostener una conversación en portugués, también para poder leer en portugués, poder escribir en portugués. Aparte de todos estos beneficios, el Estado te está pagando un pequeño subsidio que te ayuda en determinado caso, a final de año, poder, digamos, algunos gastos que tengas de movilidad para ese sitio, poder costearlos, Aparte de todo eso,
hace que nos podamos agrupar un poco más. Por ejemplo, si tú estás en un salón donde todas las personas hablan español, esto te va a abrir un poquito más de campo para tener un poco más de comunicación con las personas que tienen más tiempo aquí viviendo. Y en ese caso, poder socializar siempre puede salir algo positivo, ¿ok? O por lo menos no sentirte tan solo aquí en el país mientras que tú estás llegando, ¿vale? Porque al principio todo es portugués. Bueno, estamos en Portugal, todo el mundo habla portugués, son las personas con quien más vas a socializar día a día, pero también es bueno uno tener o arraigarse a su, digamos, las personas que pueden hablar español, que te pueden comprender o te pueden entender y así poder compartir ciertas ideas, ¿sí? A mí me encantó mucho esta experiencia de ir a esta escuela porque realmente, aparte de que los profesores eran excelentes, mis compañeros también eran personas muy bien, compartimos muchas experiencias, cosas positivas, ¿ok? Que aprendí de ellos aprendieron de mí, yo aprendí de ellos igual, entonces fue mutuo. Aparte, a final de año no tuve la oportunidad de asistir, pero sé que mis compañeros mandaron muchos videos y hicieron un acto muy bonito, que fue que todos se agruparon de todas las nacionalidades, hicieron varios stands donde llevaron comidas típicas de su país, hicieron bailes típicos de su país y compartieron, ¿ok? Esto fue muy lindo porque ayuda, ¿ok?, a poder entender otras culturas, ¿ok?, o la diferencia entre otras culturas. Por ejemplo, había personas de Rusia, había personas de Ucrania, había personas de Inglaterra, habían personas algunos que eran también franceses que había escuchado una parte de afuera. Dentro de mi salón había personas de Colombia, de Perú, Colombia, Argentina, de Venezuela y bueno, y otras más que me salto aquí, ¿no? Pero que eran personas muy bonitas, muy lindas, personas que tenían cierto tipo de experiencia y ellas aprendí muchísimo, ellas aprendieron de nosotros, ¿ok? Juntos aprendimos unos con otros. Esta información espero que les ayude, ¿ok? Si tienen más preguntas, recuerden dejarlas en la casilla de comentarios o enviarlas directamente a mi correo electrónico, que estaré allí respondiéndoselas, ¿ok? Nuestra comunidad está creciendo, ¿ok? Muchas personas se están suscribiendo, síganse suscribiendo al canal, compartan esta información para que muchas personas les pueda llegar, ¿ok? Las personas que no sepan esto pueda llegarles y tener un poco más claras de qué es lo que necesitan para poder dirigirse a estos colegios. Como les dije, de todas formas voy a dejar un link en el perfil de este video para que sepan la lista de algunos colegios que pueden dar este curso como tal de lenguas portuguesas, ¿ok? Espero que les haya gustado este video, hemos llegado al fin de él. Me despido, hasta luego y hasta una próxima oportunidad.